¿Qué hace que un caso ovni sea realmente inexplicable? ¿Un video? ¿Un radar? ¿Cientos de testigos? A lo largo de los años se registraron miles de avistamientos. La mayoría encontraron una explicación, pero algunos siguen desafiando cualquier intento por explicarlos. En este episodio vamos a recorrer algunos de los casos más intrigantes del mundo, desde el encuentro de unos jóvenes con seres extraños, una oleada ovni en Alabama y encuentros que desafían la lógica. Estas son 5 cosas que te harán creer en extraterrestres, 4ª temporada. ¿Estás preparado? La noche en el árbol. En 1997, un simple campamento de jóvenes terminó convirtiéndose en uno de los relatos más extraños vinculados al fenómeno ovni en México. Todo ocurrió en La Rumorosa, una región de Baja California famosa por su paisaje rocoso y también por la enorme cantidad de reportes de luces y fenómenos inexplicables. Aquella noche, Raúl Fabrizio participaba de un campamento junto a otros scouts cuando, por una serie de circunstancias, él y 2 jóvenes del grupo, Lamoni y Salvador, quedaron separados del resto. El sol comenzó a esconderse y regresar ya no era una opción. Con el terreno lleno de serpientes de cascabel y sin posibilidad de encontrar un refugio seguro, tomaron una decisión desesperada: pasar la noche sobre las ramas de un viejo encino. Apenas cayó la oscuridad, comenzaron a ver luces moviéndose entre la vegetación. Las luces se desplazaban de forma errática, aparecían y desaparecían entre las rocas y poco a poco comenzaron a distinguir pequeñas siluetas caminando en grupos por el suelo. Mientras tanto, sobre sus cabezas, varios objetos luminosos cruzaban lentamente el cielo. La actividad era constante y con el paso de las horas, las misteriosas figuras parecían acercarse cada vez más al árbol, hasta que ocurrió lo inesperado. Aquellas pequeñas criaturas comenzaron a caminar directamente hacia ellos. Raúl recuerda que, a medida que avanzaban, sus cuerpos parecían volverse transparentes. No desaparecían por completo. Era posible ver el paisaje a través de ellos, y entonces empezaron a trepar el árbol. Subían con una facilidad sorprendente. En pocos segundos, entre 10 y 12 de estas criaturas estaban distribuidas alrededor de los 3 jóvenes. Algunas quedaron tan cerca que Raúl asegura que habría podido tocarlas con solo extender la mano. Fue en ese momento cuando pudo observarlas con claridad. Las describió como seres de menos de 1 metro de altura, muy delgados, con una cabeza desproporcionadamente grande y enormes ojos negros de forma almendrada. Todo su cuerpo parecía envuelto por un resplandor blanco que sobresalía algunos centímetros de su silueta, y cada vez que tocaban el tronco o las ramas, dejaban una especie de huella luminosa, una marca fosforescente que permanecía visible durante algunos minutos antes de desvanecerse por completo. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras Salvador dormía apoyado sobre una de las ramas, una de las criaturas se acercó lentamente, extendió una mano y la apoyó sobre su pecho. Al instante quedó una marca luminosa sobre el joven, como si aquella luz hubiera quedado impregnada en la tela. Salvador despertó sobresaltado. La criatura reaccionó de inmediato, descendió del árbol con rapidez y desapareció entre la oscuridad. Según el testimonio de Fabrizio, aquella no fue la única visita. Los seres subieron al árbol en 3 ocasiones distintas a lo largo de la noche, mientras los objetos luminosos continuaban desplazándose por el cielo.
Finalmente, con las primeras luces del amanecer, las criaturas desaparecieron. Al bajar del árbol notaron varios lirios blancos que no estaban allí el día anterior, y las piedras que habían reunido para intentar encender una fogata ya no estaban desordenadas, ahora formaban un triángulo equilátero perfecto. Con el paso de los años, el caso fue investigado y difundido por Jaime Maussan, convirtiéndose en uno de los episodios más conocidos asociados a la rumorosa. Hasta el día de hoy, Raúl Fabrizio sostiene exactamente la misma versión de los hechos, que aquella noche, sobre un árbol perdido en las montañas de Baja California, él y sus compañeros no estuvieron solos. Encuentro en Fife. En febrero de 1989, un pequeño pueblo en Alabama, de apenas 2,000 habitantes, se convirtió, de la noche a la mañana, en el escenario de uno de los avistamientos masivos más extraños de Estados Unidos. Todo comenzó con una llamada a la policía. Una mujer aseguraba que había luces muy extrañas sobrevolando la zona. Lo que parecía un reporte aislado tomó un giro inesperado cuando los propios agentes decidieron investigar. Al subir a una montaña cercana, el jefe de policía Junior Garmany y el subjefe Fred Works observaron algo que jamás pudieron explicar. Sobre sus cabezas flotaba un enorme objeto triangular de color oscuro. Era completamente silencioso y con 3 potentes luces en la parte inferior. Ambos insistieron en lo mismo. No era un avión, no era un helicóptero y no emitía ningún sonido. En pocas horas, más de 50 personas en distintos puntos de Sand Mountain comenzaron a relatar prácticamente la misma historia. Algunos vecinos incluso lo apodaron, entre bromas, el plátano gigante, debido a la ligera curvatura que parecía tener la nave. Pero la historia no terminó con las luces. Pocos años después, comenzó un fenómeno mucho más inquietante. Ganaderos de los condados cercanos empezaron a encontrar vacas muertas con mutilaciones extremadamente precisas. A muchos animales les faltaban los ojos, la lengua, las mandíbulas o los órganos reproductivos, todos extraídos mediante cortes limpios. Lo más desconcertante era que no había sangre alrededor de los cuerpos, tampoco huellas humanas, marcas de neumáticos ni rastros de arrastre. Los veterinarios que analizaron algunos casos concluyeron que aquellas incisiones no parecían compatibles con ataques de depredadores y que algunos animales tenían cortes producidos por una fuente de calor extremadamente intensa. Los habitantes de la zona rápidamente comenzaron a relacionar las mutilaciones con la oleada de avistamientos de 1989. Entre quienes crecieron escuchando estas historias estaba Jim Powell. Su familia aseguraba que, durante la oleada de avistamientos, su suegro caminó hacia una extraña luz en un campo. Según su relato, un rayo salió del objeto y lo golpeó directamente en la frente. Perdió el conocimiento y despertó recién a la mañana siguiente, desorientado y sin recordar qué había ocurrido durante toda la noche. Hoy el miedo dio paso a la tradición. Cada año, el pueblo celebra el Fife UFO Day, un festival que reúne a vecinos, investigadores y curiosos para recordar uno de los casos de ovni más famosos de Alabama. Y la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿qué fue exactamente aquello que decenas de testigos, incluidos varios policías, aseguraron haber visto sobre los cielos de Sand Mountain? Cuidado a quién contactas. Pero la historia de Fife no terminó ahí, o al menos para Jim Powell. Años después, obsesionado con descubrir qué había ocurrido con su suegro, decidió intentar establecer contacto con la inteligencia detrás del fenómeno, utilizando técnicas de meditación y otros métodos de contacto como S5 o encuentros cercanos del quinto tipo. La idea detrás de esta técnica es tan simple como controvertida. Sostiene
supone que, mediante técnicas de meditación, concentración e intención consciente, cualquier persona podría iniciar un contacto voluntario. Según cuenta Powell, durante la sesión creyó percibir fugazmente la presencia de una figura completamente negra. En ese momento, pensó que podía tratarse simplemente de una imagen mental provocada por el estado de meditación y no le dio demasiada importancia. Sin embargo, horas después, ya de noche, unos extraños ruidos en el patio lo despertaron. Su perro estaba visiblemente alterado y no dejaba de mirar hacia el exterior. Preso del pánico, corrió hacia el interior de la casa, cerró la puerta y tomó un arma. Fue entonces cuando, según su testimonio, la entidad se comunicó con él sin pronunciar una sola palabra y recibió un mensaje de forma telepática. Si hubiera querido hacerte daño, ya lo habría hecho. Aquel episodio marcó un antes y un después para él. Desde entonces, dejó de considerar esta práctica inofensiva y comenzó a advertir que intentar contactar deliberadamente con inteligencias desconocidas podría tener consecuencias impredecibles. Hoy asegura que el mayor peligro no es lograr el contacto, sino desconocer con qué tipo de inteligencia podría estar interactuando, considerando la posibilidad de que no se tratase algo extraterrestre sino más bien algo demoníaco. Con el tiempo se convirtió en investigador del fenómeno y comenzó a recopilar decenas de testimonios de personas que afirman que Sand Mountain cambió para siempre después de aquellos sucesos. ¿Infiltrada extraterrestre? A principios de la década de 1980, un ingeniero español pasaba unos días de descanso en un pequeño pueblo de la costa andaluza. Allí conoció a una joven norteamericana, quien decía llamarse Ricky V. Lo que comenzó como un romance de verano pronto se transformó en una experiencia que, durante años, el ingeniero prefirió mantener en silencio por miedo al ridículo. Desde el principio, Ricky parecía diferente. Sus costumbres llamaban la atención. Se alimentaba casi exclusivamente de leche y vegetales. Ingería unas extrañas pastillas cuya composición nadie conocía y pasaba largas horas escribiendo en pequeñas libretas de tapas negras. Algunas madrugadas desaparecía durante varios minutos y realizaba movimientos que describía como una forma de armonizarse con el cosmos. Pero lo verdaderamente inquietante llegó cuando decidió confiarle un secreto. Ricky le aseguró al ingeniero que no era humana. Afirmaba proceder de un lugar llamado Akron, un mundo situado en la constelación de Orión. Explicó que había llegado a la Tierra años antes y que en diciembre de 1975, tras un grave accidente de autobús ocurrido en Yucatán, México, tomó posesión del cuerpo de una mujer que acababa de morir. Según ella, eligió ese cuerpo porque era el que presentaba menores daños y le permitiría continuar con su misión. El ingeniero quedó completamente desconcertado. Pensó que se encontraba ante una mujer con una imaginación extraordinaria o quizás con algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, Ricky parecía hablar con absoluta naturalidad, como si estuviera describiendo un hecho cotidiano. Un día, decidió mostrarle una enorme cicatriz en su pierna derecha. Era una lesión profunda y difícil de explicar. Ricky aseguró que aquella herida pertenecía al cuerpo de la mujer fallecida en el accidente de autobús. Era, según sus palabras, la prueba de que todo lo que estaba contando había ocurrido realmente. Con el paso de las semanas, las confesiones continuaron. Ricky hablaba de civilizaciones que visitaban la Tierra desde tiempos remotos, de la supervivencia de la conciencia después de la muerte y de una misión que aún debía completar entre los seres humanos. El ingeniero seguía sin creerle, hasta que ocurrió un episodio que jamás lograría explicar.
Una noche, mientras ambos viajaban en automóvil, una intensa luz descendió sobre el vehículo. Ricky entró en un estado de auténtico pánico. Repetía una y otra vez que habían venido a buscarla. Según el testimonio del ingeniero, la luz permaneció sobre ellos durante unos instantes y luego desapareció. A la mañana siguiente, Ricky también había desaparecido. Su apartamento estaba completamente vacío. No había ropa, ni documentos, ni objetos personales. Era como si nunca hubiera vivido allí. Durante años, el ingeniero guardó silencio. Sabía que nadie creería una historia así, hasta que, tiempo después, decidió contarla a un periodista acostumbrado a investigar los casos más insólitos, Juan José Benítez. Lejos de descartar el relato, Benítez decidió investigar. Viajó a distintos países, localizó a Ricky años después y verificó que el accidente de autobús del que ella hablaba realmente había ocurrido en México. Aunque nunca obtuvo una prueba definitiva de que la mujer fuera quien decía ser, el investigador llegó a una conclusión inquietante. Había encontrado suficientes coincidencias como para considerar el caso una simple invención. Desde entonces, el expediente Ricky B. se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de toda su carrera. ¿Conocías esta historia? Dioses extraterrestres de Tassili. En Argelia, en lo profundo del desierto del Sahara, en una región conocida como Tassili, se encuentra uno de los conjuntos de arte rupestre más enigmáticos del planeta. Allí, entre enormes formaciones rocosas que alguna vez fueron parte de un paisaje completamente diferente, hay miles de pinturas y grabados realizados hace miles de años que parecen representar imágenes que aún hoy generan debate entre investigadores. Entre todas esas representaciones, existe una figura que se convirtió en el icono de la teoría de los antiguos astronautas, el llamado Gran Dios de Sefar. La imagen muestra una enorme figura humanoide con una cabeza redonda, sin rasgos faciales definidos, un cuerpo aparentemente cubierto por una especie de envoltura y los brazos levantados. A su alrededor aparecen figuras humanas mucho más pequeñas, creando una escena que, para algunos investigadores, parece representar el encuentro entre una antigua civilización y un ser no humano. La interpretación más polémica sostiene que esta figura podría ser la representación de un visitante extraterrestre. Quienes defienden esta teoría señalan que su aspecto recuerda a un astronauta con casco y traje espacial, algo que, según ellos, sería imposible de explicar solamente como una creación simbólica de una cultura prehistórica. Esta idea fue popularizada, especialmente durante el siglo XX por autores como Erich von Däniken, quien planteó que algunas culturas antiguas pudieron haber tenido contacto con seres provenientes de otros mundos y que ese encuentro habría quedado registrado en sus mitos y obras de arte. Sin embargo, la arqueología ofrece una explicación diferente. Los especialistas consideran que las pinturas de Tassili pertenecen al llamado periodo de las cabezas redondas, una etapa artística del Sahara antiguo caracterizada por figuras humanas con grandes cabezas circulares. Para muchos investigadores, estas imágenes no representan astronautas, sino seres espirituales, deidades o chamanes participando en rituales religiosos. De hecho, el contexto de estas pinturas es fundamental. Fueron creadas en una época en la que el Sahara no era un desierto como lo conocemos hoy, sino una región con agua, animales y comunidades humanas que desarrollaron complejas creencias espirituales. Las figuras podrían estar relacionadas con experiencias de trance, ceremonias y la conexión entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. ¿Por qué una cultura que vivió hace miles de años decidió representar seres con formas tan diferentes a las humanas?
¿Acaso estaban intentando retratar una experiencia espiritual, un mito, o la escena del encuentro con un visitante de otro mundo? ¿Y tú, qué opinas? A lo largo de este episodio recorrimos historias que tienen algo en común. Todas nos enfrentan a una misma pregunta: ¿cuánto conocemos realmente sobre lo que ocurre a nuestro alrededor?